Mauricio Donoso, asambleísta nacional de Creo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Buenos días. La Asamblea aprobó el proyecto económico urgente, ya está en manos del presidente Moreno para su veto. Usted, en principio, estaba a favor del proyecto en la comisión, hasta propuso que se incorpore un seguro agropecuario, se lo incluyó. ¿Qué pasó al final? ¿Por qué Creo no votó a favor? Explico rápidamente y si me ayuda la cámara, por favor. En efecto, logramos, quienes somos parte del movimiento Creo, 4 cosas fundamentales en la comisión, en el primero y sobre todo el segundo debate de la comisión. Primero, el seguro agropecuario, que hará que los pequeños y medianos agricultores, cuando venga una helada, una inundación, una sequía o una erupción de un volcán, puedan salvar sus semovientes y sus sembríos. Porque los industriales y comerciantes, bien o mal, tienen asegurados sus pernos, tornillos y fábricas. Segundo, para los agricultores, que sus deudas sean reestructuradas. Tercero, que IVA cero en el arrendamiento de tierras para dedicarse a la agricultura. Amén de que los agricultores necesitamos, y esta es la parte importante, cero IVA en la importación de bienes de capital agropecuarios como tractores y maquinaria. Segundo, y esto es un logro importante que lo dijimos desde la campaña nuestra y de Guillermo Lasso, impuesto a los consumos especiales cero para las cocinas de gas, porque esto ha encarecido las cocinas en un 100%, y por supuesto se ha generado mucho contrabando. Tercero, en la comisión, mi estimada Steffi, la oleoquímica como área prioritaria. Luego de la pudrición del cogollo, y yo fui presidente de la Cámara de Agricultura y sé de lo que estoy hablando, provocó que la palma africana quebrara en muchísimos aspectos. Por lo tanto, si establecemos como prioritaria la oleoquímica, estaremos dándole una nueva vida a esta producción en el país. Y cuarto, la incorporación de tratados bilaterales de inversión para generar seguridad jurídica, firma de acuerdos comerciales con los grandes bloques económicos. Perfecto, hasta allí queda claro lo que se incluyó y por qué estaban de acuerdo en la comisión de la aprobación del informe. Pero ¿qué pasa después? ¿Por qué finalmente se abstuvieron? ¿Era porque sabían que eso ya no iba a cambiar la votación, ya había los votos para aprobar y prefieren no ser responsables de lo que pueda pasar, de lo que se apruebe, por ejemplo, en el tema de endeudamiento? 2 días antes del plenario definitivo, vale decir el martes, del plenario definitivo fue el jueves, pedimos que se incorporasen 4 temas referentes al tema de la deuda. Y soy rápido. Primero, que se genere en cada aprobación presupuestaria, Steffi, la inclusión del servicio de la deuda, a fin de transparentar las cifras de la deuda pública. Porque si no se pone el servicio de la deuda, sino solamente la deuda primaria y no la global, no estamos siendo transparentes en el manejo de la cifra de la deuda, que de suyo el gobierno anterior sobrepasó de lejos el 40% permitido en la normativa ecuatoriana. Segundo, que se cree un fondo de estabilización fiscal en el presupuesto general del Estado, de tal manera de que con ese fondo de estabilización nutrido a través del diferencial entre el precio establecido en el presupuesto general del Estado por cada barril de petróleo y el valor de venta real, ese diferencial vaya a ese fondo de estabilización. Pero para que haya ese valor diferencial todavía falta un tiempo. Sí, claro, pero en la ley tiene que estar establecida, porque no se olvide usted, Steffi, que en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. En derecho privado se puede hacer todo menos lo estrictamente prohibido. Pero entonces, asambleísta, ¿estaban a favor en el proyecto, para dejar claro, a favor de las remisiones tributarias, a favor de los incentivos? Con lo que no estaban de acuerdo es con este régimen interino de endeudamiento, es decir, dejar la llave abierta durante los próximos 3 años sin incluir estos condicionamientos, digamos, que ustedes proponían en el proyecto. Acertado. Lo que usted acaba de decir es exactamente lo que sucedió. No estamos de acuerdo en que no se garantice llegar a aquel equilibrio del cual estamos hablando. No se incorporó aquello de que se establezca un plan de convergencia a fin de regresar en 3 años al valor
del 40%, que es el techo de la deuda. No se asegura llegar al equilibrio fiscal. Tenemos que establecer, y lo dijimos, prudencia fiscal. Esa fue la razón por la cual nos tuvimos que abstener, aun cuando por todo lo relatado es evidente que el proyecto tiene incentivos importantes, como aquello de la exención tributaria de 8 años. Claro, ahora, sobre el tema de endeudamiento, ayer conversábamos con Patricio Alarcón. Recordemos un poco lo que nos dijo. Se tiene que llegar a un equilibrio, porque tal como se plantea en el proyecto de ley, que el déficit tiene que dar en cero en 3 años, el gobierno no puede seguir gastando de la manera que está gastando. Tiene que bajar necesariamente su déficit fiscal y tiene que hacerlo en 3 años. Bajar 2.300 millones de dólares al año en gasto no es una tarea fácil. Esto va a implicar la reestructuración del Estado. Mientras tanto, no podemos dejar de ir a adquirir deuda para pagar la deuda actual, pues tenemos que reemplazar deuda onerosa por deuda más barata. Y además, esto es parte de un proceso. Nosotros no podemos oponernos a un proceso de un cambio de un modelo económico que se viene dando. Entonces, ¿están de acuerdo en que no se puede cerrar la llave de golpe? Pero ¿cuál sería otro camino si lo que no se quiere dejar es una carta abierta de endeudamiento por los próximos 3 años? Y luego, que una cosa es que se incluyan temas o condicionamientos como ustedes proponen en la ley, pero luego que realmente se puedan cumplir, es decir, ¿cómo lograr ese punto de estabilización? Con prudencia fiscal, lo dijo Patricio Alarcón en alguna medida, tenemos que cambiar deuda cara por deuda barata, pero la única forma para hacerlo, seamos realistas, es bajando el riesgo país, para que la deuda sea más barata. Pero para bajar el riesgo país es importante generar seguridad jurídica y todo lo que queremos que se haga tiene que estar escrito, porque en derecho público, repito, lo que está escrito es lo que vale. Tercero, el presidente Moreno dijo hace algunas semanas que debemos liberarnos de la cuadratura del socialismo fracasado. Pero para ello tenemos que estar claros que hay que promover incentivos al inversionista nacional y extranjero, que tenga seguridad jurídica, arbitrajes, que es otro tema que logramos incorporar en el segundo debate de la comisión. Lo hicimos Homero Castañer y yo, incluso César Ron del Partido Social Cristiano. Arbitrajes, tratados bilaterales de inversión, a fin de que esa cuadratura del socialismo fracasado sea cambiado por un sistema económico de inversión, generación del empleo productivo, menos gastos, prudencia fiscal y, por supuesto, generación del empleo. Bueno, pero cuando se habla de prudencia fiscal, ¿cómo establecerlo? Porque un tema primordial es lo que se refiere a reducir el gasto público. Y es que finalmente el proyecto, cuando le da al gobierno 3 años para seguir endeudándose y gastando, es que puede seguir gastando. Entonces, la esperanza sería que cumpla con lograr estabilizar la economía en 3 años, para no quedarnos igual de endeudados o con un importante déficit. ¿Qué condicionamientos se deben revisar para asegurar, en cambio, a dónde van a ir los recursos que se obtengan por financiamiento? Porque ya conocemos la historia. Seguimos endeudándonos, pero ¿para qué? Así es, hay que cambiar deuda por inversión. ¿Inversión para qué? Para generar empleo, que al final del día es el gran problema que tenemos los ecuatorianos, el tema del empleo. Segundo, pedimos que se incorporase esto, que quede por escrito, que no sea podrá, sino deberá, porque toda ley tiene que ser mandatoria, porque si usted deja el podrá, queda la puerta abierta y el cheque en blanco a que se haga o no se haga, dependiendo de las circunstancias y los deseos gubernativos. Por eso es que nosotros insistimos en este texto que fue presentado oportunamente. Esperemos, y lo planteé yo en su momento, que votemos capítulo por capítulo en la Asamblea el jueves pasado. No se hizo así, porque eso nos hubiese permitido aprobar lo mejor, que sí tiene muchas cosas buenas la ley, y por supuesto desechar aquello que no está bien. Segundo, todavía queda, y lo dijo Alfredo Pinargote ayer en el comentario aquí en Ecuavisa, queda un veto parcial. Y a eso le iba a preguntar, ¿esperan todavía algún cambio ahora con el veto del presidente de la República, o ya habiéndose formado las nuevas mayorías inmóviles, dependiendo de los temas en la Asamblea que ya se están evidenciando con los votos listos, lo que hay que esperar ya sería su aprobación?
No, yo personalmente y el movimiento Creo sí esperamos un veto parcial. Y veto parcial en estos temas que son líneas rojas, que son complicadas, la formación de un fondo de estabilización monetaria, un plan de convergencia para que en 3 años ese endeudamiento llegue al techo que la normativa establece que es 40%. Sí esperamos un veto parcial, es más, estamos pidiendo ese veto parcial. La ley tiene sus cosas muy positivas, de eliminación del impuesto a la salida de divisas, aunque sea gradual, pero algo es algo, ojalá hubiese sido definitiva. ¿Cuál es nuestra propuesta original? Eliminación del anticipo del impuesto a la renta, apoyo a los agricultores, apoyo a la educación, apoyo al turismo. Hay cosas positivas, de tal manera que sí esperamos, respondiendo a su pregunta, Steffi, un veto parcial que corrija estas cosas que lastimosamente el jueves no pudieron ser incorporadas. Algunas de las observaciones de Patricio Donoso, asambleísta por Creo, acompañándonos en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. 7:30, vamos a una pausa y